En medio de todos los rumores, la prensa británica recoge unas informaciones un tanto perturbadoras que tendrían que ver con la salud mental de Kate Middleton y sus problemas con William. Es bastante significativo el que se hagan eco de una noticia que a mí me ha parecido y me ha sonado bastante rara. Ahora iremos con ella, pero también la prensa británica anticipa un encuentro entre el rey Carlos y el príncipe Harry en Londres este mismo mayo, del que vamos a hablar. Lo cierto es que estoy ahora mismo un poquito confundido con esta línea que están llevando un poco los tabloides británicos de decir pero no decir, de insinuar, pero no sé, es que da la sensación de que están contribuyendo precisamente a ese oscurantismo que estamos criticando tanto por parte de Palacio. Vamos con esta primera noticia. Sabéis que el príncipe Harry, en principio sin Meghan, aunque hay informaciones contradictorias, va a acudir a Reino Unido este mayo con el asunto de los Invictus Games que él mismo organiza, ¿no? Y hablan de que ya se ha concertado una cita con su padre, el rey Carlos, que va a ser un encuentro breve porque está limitado por la agenda ocupada del rey en estos momentos. El rey Carlos, precisamente, después del comunicado diciendo pues que estaba mejor, está realizando visitas públicas a centros de cáncer, demostrando su compromiso y fortaleza. Él y su mujer Camila están mostrando una imagen de unidad y compromiso, digamos, con estos eventos públicos y eventos de agenda real, que contrasta bastante con la percepción generalizada que hay sobre una inestabilidad en los príncipes de Gales, en William y Kate Middleton. Tenemos claro que Kate está incapacitada en estos momentos para aparecer en eventos públicos debido a su estado de salud. La prensa británica está sugiriendo ciertas preocupaciones sobre su capacidad, para cumplir con esta serie de roles por su enfermedad. William está realizando compromisos públicos en solitario, se está enfocando en temas relacionados con la salud mental y muestra un contraste bastante con su padre en lo que ya se está denominando como una dinámica de Juego de Tronos dentro de la familia real, con tensiones y rivalidades encubiertas entre sus miembros. Yo creo que en este sentido, ya que directamente anticipen este encuentro que podría haber con Harry y que se deje fuera del tablero a William, creo que, pues con eso ya tenemos una percepción bastante generalizada de lo que está ocurriendo en esa familia. Mientras en Reino Unido siguen con la dinámica de Juego de Tronos, Harry es un elemento aislado que la prensa utiliza, pues para desviar un poco el foco de las informaciones importantes. En cualquier caso, sí es verdad que ha salido una noticia un poco perturbadora sobre Kate Middleton y ahora lo vais a ver porque viene por parte de un tabloide británico, tabloide donde colaboran periodistas de la Royal Rota, es decir, prensa oficialista de Palacio, de la Casa Real, y en este sentido pues hablan de problemas de salud mental de Kate Middleton, ¿no? Y me sorprende un poco que lo den todo esto por hecho. Yo la verdad es un dato que desconocía. No sabía no sé si realmente esto existía antes y lo han utilizado como excusa para realizar el artículo, pero nos cuentan que Kate Middleton, a pesar de estar en tratamiento de quimioterapia preventiva, esto es la versión que dan los tabloides británicos. Recordemos que ayer nos contaba un poco la prensa que se estaba dando baños de bosque como tratamiento, que era una cosa ya bastante rara. Pues dice que tiene una gran
pasión por la natación en aguas frías y solitarias, incluso bajo condiciones adversas como la oscuridad y las bajas temperaturas. Yo me he quedado con esto flipando. Se supone, según las versiones oficiales, que Kate Middleton se encuentra en Norfolk. No sé si allí tendrán piscina, si tendrán un lago cerca. Yo a mí, sinceramente, veo esto bastante raro. Dicen que la princesa de Gales expresa un amor especial por la natación en agua fría y que esto ha causado preocupación en el príncipe William, quien la considera, atención, porque utilizan esta palabra, loca por su afición. Algo pues que ha llamado la atención. Personalmente, yo creo que hay algo más. No olvidemos que muchas veces estos artículos que no terminan de decirnos algo insinúan que podría haber algo detrás, ¿no? Esta publicación de historias dicen que además le gusta nadar de noche. Lo que parece, bueno, a mí me ha recordado un poco a la serie, no tiene nada que ver, pero me ha recordado un poco a la serie Top of the Lake, una serie, creo que es australiana me parece, muy buena, por cierto, pero bueno, me ha dejado un poco perturbado, efectivamente, este tipo de noticias, ¿no? Porque además es que tiene como una especie de connotación negativa, de connotación alarmante. Se está planteando una narrativa mediática que al final retrata a Kate de una manera preocupante. Es decir, tiene esto, pero sin embargo no renuncia a esa pasión, a esa afición, a ese hobby que es la natación, que sería una cosa absolutamente normal, pero inciden en que, bueno, pues que estos baños serían nocturnos, hablan de aguas solitarias y frías, bueno, insinúan de hecho que su comportamiento en solitario, en aguas oscuras, podría ser un preludio a un evento trágico. Yo aquí, de verdad, no sé si estamos hablando de ciencia ficción, de literatura, pero es verdad que resulta bastante raro que la prensa británica aborde todo esto de esta manera. Este artículo discute el potencial impacto emocional y público de este hobby de Kate por la natación, de nuevo en aguas frías y oscuras, sugiriendo que esto podría ser interpretado como un signo de inestabilidad mental. Se aborda la posibilidad de que las diferencias personales entre Kate y William puedan estar afectando a su relación, especulando sobre un aislamiento de la princesa de Gales y una falta de apoyo visible de William con ella. Pues a ver, el artículo es llamativo, el artículo podría ser en algún momento pues una noticia antigua. No se descarta esto, pero claro, es que nombran el tema de la quimioterapia preventiva y resulta bastante peculiar que, bueno, no sé, quiero decir, las residencias de la familia real sabemos un poco cómo son, no son grandes palacios que tengan piscinas interiores ni nada parecido. Y a mí personalmente pues me llama bastante la atención. ¿Le está pasando algo a Kate Middleton que en este sentido se nos está escapando? La prensa, bueno, lo ha publicado el Daily Mirror. El Mirror a secas, que es un tabloide, y es un tabloide que, bueno, pues en este sentido tiene detrás un poco a la gente de la Royal Rota. Sabemos porque hemos evidenciado un poco las diferencias en la forma de abordar la información entre los tabloides británicos y la prensa internacional. Y en este sentido, vamos, me parece un poco, la ponen un poco como la dama del lago, como una especie de ser solitario, como si se hubiera convertido en un fantasma. Hablan de aislamiento, hablan de mala relación entre William y Kate, y en este punto cabe destacar que es bastante raro publicaciones de este tipo dentro de la prensa británica. El que utilicen determinadas palabras, ¿no? Por ejemplo, el príncipe William, el hecho de que utilicen la palabra loca, además no en un sentido positivo, como está loca por hacer esto. No. Como que se le ha ido la olla y que está, bueno, realizando este tipo de cosas
a lo mejor en contra de su marido. Yo hay cosas muy raras en todo esto. Creo que al final la percepción que tenemos es que tanto secretismo y tanto hermetismo está llevando un poco al matrimonio de William y Kate a las más terroríficas especulaciones. Y a mí me parece que muy pronto probablemente podamos tener más datos por cosas que ya se han insinuado, por cosas que incluso podrían alcanzar un nivel un poquito mayor de lo que estamos hablando, más allá de lo que digo, de información de la Casa Real, y no sería raro que en algún momento encontremos una serie de de informaciones que vayan en una línea que a lo mejor todavía no hemos tocado. Ojito con esto porque me parece bastante grave y me parece que la prensa británica ya está al tanto de algunas otras cosas, pero no las puede decir. ¿Qué pasará? Pues estaremos aquí pendientes un poco para contarlo, así que nada, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Ahora mismo acaban de publicar foto de Charlotte en su 9 cumpleaños. Una foto normal, la niña sonriente. Felicidades, gracias por todos los mensajes amables hoy. Y firmado la princesa de Gales, únicamente Kate Middleton. Ya analizaremos esto mejor porque seguramente tengamos más información y más desmenuce por la tarde. Gracias por estar ahí.